que, bueno, dentro de Alemania los verdes son los más feroces, antirrusos y los que estarían por también atacar directamente a Rusia y dejarnos de tonterías. Claro, ¿no? Estas cosas parecen de coña, pero es que es así, o sea, es que la política... idea fundamental que me gustaría, ahora que me viene, no creamos que los políticos, por haber llegado a primer ministro, presidente y tal, son gente que piensa razonablemente. De hecho, la mayoría son una mezcla de ignorantes psicópatas. Es decir, quiero decir, que esto no es un tema meritocrático, y lo vemos a los partidos políticos en España, o sea, no llega a ser el secretario general o el presidente del partido tal el que más vale, no, es el que ha sido más astuto, es seguramente más traicionero y ha sabido moverse dentro del partido a través de puñaladas y ganarse el favor de varones varios y demás. O sea, no, esto no tiene que ver nada con ser bueno o malo, sino con saber moverte políticamente, ganarte apoyos dentro del partido y luego cargarte al contrario. Y luego ya, eso es que eres el más astuto o el más sinvergüenza o el más canalla, pero no el más listo. O sea, no el más inteligente ni el más. No. Estos son los que nos gobiernan ahora, que encima son la generación más analfabeta de gobernantes de la historia de la humanidad. Es decir, lo de Biden ya es un caso, bueno, que el hombre está senil. Es decir, el hombre. Pero bueno, pero es que ves a la. ¿Qué vamos a hablar de nuestro querido y admirado Borrell y sus borreladas? Es decir, bueno, pues eso, Macron está en una posición diciendo, uy, claro, a los americanos no les puedo decir que no. Porque me dan una colleja, pum, 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 y dice, ¿lo que dice Macron? Vaya tonterías. Hala, ponte a pelar cama, a mandarle tanques a los ucranianos. Déjate de tonterías. Pero claro, resulta que como China es el principal socio comercial de Europa, y el siguiente capítulo que nos toca es la guerra con los chinos, pues claro, los europeos, bueno, joder, aquí si nos hemos autoimpuesto sanciones, es decir, autosanciones, que han perjudicado más a Europa que a los rusos, si ponemos sanciones a los chinos que van a hacer autosanciones, teniendo en cuenta que es nuestro principal socio comercial, de lejos, aquí sí que nos hundimos ya, pero vamos, como el Titanic. O sea, pero vamos, esto ya no levantamos cabeza y nos vamos directamente a la Edad Media. Entonces, claro, de ahí la peregrinación no es por Semana Santa, ¿eh? O sea, no es que la Semana Santa haya influido en las mentes de nuestros dirigentes, no. La peregrinación que inició Pedrito Sánchez allí a hacer el paripé y tal, sin pira allí preguntando, ¿y este hombre quién es? ¿A qué viene? Explicármelo y tal. En fin, y luego pues ha ido eso, Macron con la von der Leyen, que es fantástica, como tarjeta de presentación a los chinos va y antes, un día o dos o tres, antes de irse para allí con Macron de la mano a ver al emperador Xi, va y suelta un discurso antichino. Qué mejor que soltar un discurso antichino hablando de los uigures y tal, y de los problemas de derechos humanos y estas cosas como carta de presentación, ¿no? Y luego, cuando ya está allí, hace una rueda de prensa y unas declaraciones también antichinas. Esto es fantástico. Claro, porque la Unión Europea está al servicio de quien está, Estados Unidos. Macron, que a veces dice, ¿y qué hacemos? A Estados Unidos no le puede decir que no. Pero es que depende de los chinos. Entonces, bueno, hábilmente se lleva, no como Pedrito Sánchez va por allí de turismo, se lleva 60 empresas importantes francesas aquí para hacer negocios. Y dice, bueno, luego a ver si firmamos aquí acuerdos con los chinos y tal. Y luego, pues intentaremos hacer como con el caso de Rusia y tal, intentaremos hacer lo de siempre, que es que manda a los americanos y si hay que poner sanciones a los chinos, se las tendremos que poner porque no tenemos más remedio, es decir, porque nos dan un toque y ya está, o sea, nos hunden, es decir, si no, pero luego siempre podemos hacer trampas, es decir, a través de terceros países o bien como hemos hecho en Europa con el gas y con el petróleo. Es decir, no, pues no se lo compramos a Rusia, pero Rusia se lo vende, por ejemplo, a Emiratos Árabes o a la India, lo refinan y nos lo venden refinado ya a Europa. Es decir, pero es petróleo ruso o gas ruso. Es decir, pero bueno, como ya ha pasado por la India, por Emiratos Árabes, ya no es ruso. De hecho, en los acuerdos dice, en el momento que el petróleo ruso se mezcle un poquito, o sea, esas tres gotitas de petróleo de cualquier lado, ya no es ruso. Ah, bueno, vale. O sea, hacemos las trampas. Pues eso. Macron ha dicho, pues ya buscaremos la forma de hacer trampas para no hundirnos. Es decir, y en eso está el hombre,
pero claro, como ya he demostrado, acuérdate de esa famosa frase de estamos ante la muerte cerebral de la OTAN. Pues menos mal que era la muerte cerebral de la OTAN, porque ahora mismo estamos todos firmes delante de la OTAN a disposición de los norteamericanos, así. Es decir, bueno, ahora se ha soltado una frasecilla y tal, diciendo, no, eh, Europa tiene que ser más independiente, menos vasalla de los norteamericanos, tal, se ha montado el lío. Esto de cara a la galería, quiero decir, algo tenía que decir el hombre. Pero esto, para que se dé cuenta la gente de lo delirante que es el mundo en el que vivimos actualmente. Los chinos pidiendo a los europeos, porque les interesa, no, los chinos no son santos tampoco, aquí no hay santos. Es decir, los chinos pidiendo a los europeos que tengan autonomía estratégica. O sea, que sean independientes, que decidan por sí mismos, que no hagan lo que quieren los americanos. Y son los europeos los que le están diciendo a los chinos que prefieren no tener autonomía estratégica, porque los americanos mandan y como nos digamos, le llamamos la contraria, nos meten un bofetón que nos dejan lisiados. Es decir, o sea, los chinos pidiendo que seamos independientes y nosotros defendiendo ser dependientes. Es delirante. Es decir, es una cosa que dices, pero esto, ¿dónde se ha visto? China siempre ha apostado por la autonomía estratégica de Europa, es decir, porque Europa tenga su propia política aparte de la de los anglos, de británicos y norteamericanos, pero es que nosotros estamos, de hecho hubo muchos proyectos de grandes inversiones chinas, etcétera, pero claro, aquí pues, te sacan toda la propaganda anti-China, ¿no? Que a mí me hace mucha gracia. Es decir, como sabes, estuve en China en marzo. Y claro, tú eres aquí, por aquí me acuerdo, de esas cosas que decís, oh, los chinos son terribles y tal, que no digo que no sea, los chinos tienen de todo, quiero decir que, pero bueno, digo, fíjate, que como están tecnológicamente muy avanzados y tal, y eso es verdad, es decir, te ponen cámaras de reconocimiento facial, ¡pum!, y estás ahí tú en el semáforo esperando para cruzar, y entonces si te saltas el paso de cebra o el semáforo, como están ahí enfocándote con las cámaras, te fichan y ¡pah!, multa. Y te has enterado y ya te llega la multa al móvil diciendo, bueno, le hemos pillado ahí saltándose el paso de cebra. Mentira. Yo estoy en Beijing, en la capital, y ahí los chinos cruzan por donde les da la gana, como aquí. Es decir, o sea, por medio de la calle, y nadie les dice nada. O sea, hay todo un discurso inventado sobre China y sobre Rusia y todo, vamos, el enemigo que es delirante y que cuando vas ahí dices, va, ¿y dónde están las cámaras estas y los policías poniéndome multas por cruzar? Bueno, no, hay cosas como le da la gana. Es decir, como aquí, es decir, que hay una campaña de propaganda anti-China cada vez mayor. ¿Por qué? Porque tenemos que demonizar a los chinos, que son los próximos con los que tenemos que pelear. Al enemigo hay que demonizarle, hay que cosificarle, hay que convertirle en un monstruo. Y pues en eso estamos. Están los norteamericanos, que no olvidemos una cosa, y esto es lo más dramático. Son la primera potencia hegemónica mundial. Luego, si quieres, hablamos algunas cosas más de eso. Y no están dispuestos a dejar de ser la primera potencia económica mundial y militar. Es decir, son la potencia hegemónica, los que mandan. Como saben que China, si no hacen nada, es decir, si sigue habiendo el libre comercio, tal, es cuestión de, ponle 2035, para que le superen en todo, incluidos militarmente, y eso los americanos no están dispuestos, por eso tienen prisas. Y dicen, vamos a acabar con lo de Ucrania. Este año es el último de Ucrania, ¿eh? Que es que nos toca China ya, porque tenemos muy poco tiempo. Es que estos en 4 o 5 años ya vamos a tener muchos problemas para ganarlos. Aún así, nos siguen mintiendo. Te sacan, esto es una cosa que ha salido muy, muy a menudo, bueno, en los últimos tiempos y tal. Los chinos han superado a los norteamericanos en barcos de guerra del tamaño de una corbeta o mayores. Eran unos 350. Y los americanos no llegan a 300, 290, una cosa así. Los chinos, qué malos que son, que van a conquistar el mundo y tal, el peligro amarillo, en fin, todo este tipo de tonterías. Fu Manchu, de mi época, que salía así con unas barbas y tal, era una cosa tremenda. Bueno, y luego sigues leyendo por ahí y dices,
efectivamente, es cierto que los chinos tienen más barcos que los norteamericanos, pero en tonelaje, es decir, medidos en tonelaje, los norteamericanos tienen 4 veces más tonelaje que los chinos. Es decir, ¿por qué? Porque tienen portaaviones, entre otras cosas. Porque los portaaviones, que pesan mucho, tienen 11. Los chinos tienen 2 operativos. ¿Qué me está usted contando? Y encima, los portaaviones norteamericanos son todos nucleares, de propulsión nuclear, y los chinos no. Y de ellos, el primero, Liaoning, fue un portaaviones experimental, en el sentido de que vamos a hacer esto. Era un antiguo portaaviones, la historia un día, si queréis, que nos reiremos mucho, nos la cuento, pues es una historia rocambolesca. Esto era chatarra soviética que había quedado allí en Ucrania, y entonces la compraron los chinos diciendo que iban a hacer allí, con lo que quedaba del medio portaaviones que quedaba allí, iban a hacer un casino en Macao, pero acá no, luego lo que hicieron fue un portaaviones, o sea, terminar de hacerlo, reconstruirlo, pero básicamente para aprender a manejar un portaaviones, pues ellos nunca habían tenido ninguno. O sea, que el primero es para hacer prácticas, no es operativo realmente. Bueno, pues no venden, que ya están los chinos, fíjate, con más barcos y están, bueno, es que nos van a invadir, vamos, está a la vuelta de la esquina que llegue la flota china y desembarque en España. Pues no, la realidad es bien distinta. La gran potencia militar marítima del mundo sigue siendo Estados Unidos de lejos, muy de lejos. Pero ya digo, es decir, ahora nos toca el tema de la guerra con China, que en mi punto de vista, a ver, nada es inevitable, intento saber, ¿no? Pero es casi segura. Pero sí, o sea, cuidado, bueno, lo que decíamos antes, cuidado, que las guerras se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. Quiero decir que esta guerra con Ucrania, lo que tú decías, no solo es posible, sino que hay un porcentaje grande de posibilidades de que esto se extienda a Europa. Pero esto, con el sistema de defensa antimisiles, que eso ya lo tienen anulado los rusos con los nuevos sistemas de armas hipersónicas, pero ya no lo dijeron los rusos no hace un año, nos lo dijeron en la primera década del siglo XX. Y además nos lo dijo estaba el presidente Medvedev y está el vídeo, es decir, un discurso oficial. Dijo, el sistema de defensa antimisiles que tienen los norteamericanos en Europa, como veamos que es operativo y que no tenemos manera de pararlo, antes de eso nos lo cargamos. Es decir, ¿y dónde estaba? Pues los radares en ese momento estaban en Polonia, los misiles antimisiles en Rumanía, los terrestres, y los que estaban en barcos estaban en 4 destructores con el sistema Aegis en Rota, Cádiz. Es decir, que un bombazo nuclear iba a ir para Polonia, otro bombazo nuclear iba a ir para Rumanía y el tercero, lo siento por los gaditanos, y tú que eres andaluz, pero os tocaba. Es decir, os metían un bombazo los rusos. Es decir, avisando, y esto lo dicen, o sea, no está ahí. Es decir, por suerte para todos, es decir, ya tienen sistemas para anular el sistema de defensa de misiles y no van a tener que hacer nada de eso, pero que no nos creamos que esto es una cosa que pasa ahí en Ucrania, que es un sitio lejano y tal, al otro lado de Europa. No, esto puede acabar en una guerra europea y con la intervención de la OTAN, no es descartable. Es una de las opciones. Si la rama más dura de la administración Biden dice, no, esto hay que desangrar más a los rusos, nos arriesgamos, directamente pueden implicar a la OTAN, es decir, ir con las banderas de la OTAN ya no camuflados y entrar con las banderas de la OTAN norteamericanos y todos los países, incluidos los españolitos. No hay que descartar esta posibilidad. Bueno, Y yo, ya, Fer- date, pues ya. Sí, yo, sí. yo, Fernando, lo que tengo claro es que yo no voy a pelear en guerras de otros. Yo cojo, y aquí en el chat me quieren mucho y son muchos de allí de Hispanoamérica, yo cojo para allá y me voy del tirón. Yo guerras de otros no pienso batallar ni de coña. Que me pueden llamar antipatriota y lo que quieran, pero yo morir por los intereses de terceros países y además intereses espurios, anda ya, ni de coña. Pero bueno. Otra cosa es que vengan a por mí y me lleven, ¿no? Pero ya eso estamos hablando de agua de otro costal, ¿no? Toquemos madera, Tranquilo, porque yo ya estoy haciendo solicitudes de exilio, por si acaso. A ver dónde me puedo exiliar, me acogen y estas cosas.
Pero Bueno, bueno, o sea que, allí en Hispanoamérica nos quieren mucho. Yo sé que a ti sí, te sí, quieren sí. y a mí me Pues, están empezando a querer. amigos hispanoamericanos, hacernos un huequito por si acaso. Es decir, por ahí, latinoamericanos, porque si no, esto aquí está muy feo. O sea que.